Hace unos años hablé del proyecto de adaptar Dune, la novela de Frank Herbert, que pasó por la mente del director chileno Alejandro Jodorowsky, proyecto que acabó en las manos de David Lynch y que vio la luz con un resultado cuestionable cuando menos. I became happy because the picture was awful. 37 años después, la idea de adaptar el libro a la gran pantalla vuelve a materializarse, esta vez con Denis Villeneuve a cargo, y el público parece haber respondido más que bien. El director Denis Villeneuve sostiene la postura de que no importa el tamaño de la pantalla a la hora de disfrutar de una película, que ver una película en el móvil tiene la ventaja de poder llevar la película contigo a donde quieras, y tiene razón. Todos hemos descubierto películas en televisores de tubo de 15 pulgadas. Antes esta era la única forma de ver cine en casa, pero los tiempos cambian y la forma de ver películas también. Ahora podemos reproducir en el streaming una película en una pantalla de 6 pulgadas, pero convendremos que no impacta lo mismo ver esto así que así. Pero ver películas antiguas en el cine es imposible a menos que tengas una máquina del tiempo. Ahora es posible de disfrutar de la experiencia cinematográfica completa desde la comodidad de nuestras casas gracias al BenQ W1800i. Con este proyector podrás disponer en tu hogar de una imagen de hasta 120 pulgadas en una resolución 4K y con una tasa de 60 fotogramas por segundo. Además, como todos los proyectores de BenQ, viene precalibrado, por lo que los colores que ofrece son vibrantes, naturales y fidedignos a la idea que el cineasta concibió para su película. De hecho, incluye un modo llamado Filmmaker Mode, que elimina todos los filtros que procesan la mayoría de pantallas planas actuales, mostrando la imagen en su tasa de vida de fotogramas para que el movimiento sea fluido sin añadir esos frames de más que da el horrible aspecto de telenovela. Al igual que el contraste, que se mantiene siempre al mismo nivel. Odio cuando en una escena oscura se oscurece toda la pantalla, algo común en televisores actuales. El Filmmaker Mode está creado en colaboración con estudios de Hollywood, para reproducir el cine como sus autores querrían. Creedme, James Cameron no pretendía que vieras Titanic en 2 cintas de VHS, sino en una pantalla gigante para que resulte espectacular. Pero el W1800i de BenQ no es solo un proyector, también es un centro de entretenimiento operado por un sistema Android TV 9.0, por lo que hace las mismas funciones que una Smart TV. Su tecnología Cinematic Colors es la nueva generación de la experiencia de cine en casa. El W1800i de BenQ es una de las mejores opciones en relación calidad-precio, y con él podrás disfrutar de las películas de antes, como antes, pero ahora. Con un producto como este era inevitable hacer comparaciones, ya sea con la novela homónima, con la versión que hizo en 1984 David Lynch, con el proyecto de Jodorowsky o incluso con las películas previas del director como Blade Runner 2049, que irónicamente es la comparación más válida. No tiene sentido comparar esta nueva versión de Dune con la anterior, pues son 2 propuestas muy distintas, de 2 directores muy distintos, aunque la fuente en la que se inspiren sea la misma. Dune, de 2021, es visualmente más parecida a películas como La Llegada que a su infame versión ochentera. Compararla con la de Jodorowsky es más absurdo aún, puesto que estamos hablando de una película que no se llegó ni a rodar. Yo también pagaría por verla, y a mí también me atraen mucho más las disparatadas ideas de Jodorowsky que la sobriedad estilística de Villeneuve. Pero aquella película, aún sin existir, influenció a muchísimas producciones como Terminator o el ignominioso live action de He-Man, producido por la Cannon Films. Y si compararla con otras adaptaciones no tiene sentido, no es diferente hacer la comparación con la novela primigenia que originó el universo de los Atreides y los Harkonnen, la obra original de Herbert. Muchos os llevaréis las manos a la cabeza con esta afirmación, pero es que es así. I didn't read Dune, but I have a friend who said it was fantastic. La palabra adaptar significa cambiar en todas sus acepciones, y una película no es mejor ni peor en función a si es más o menos fiel a la obra en la que se basa. Hay miles de ejemplos de adaptaciones fieles que son buenas, como El Padrino o El Silencio de los Corderos, como también los hay de adaptaciones que han hecho lo que han querido con la obra original, como Drive o Trainspotting. Yo no me he leído la novela de Dune como para saber cuán fiel es la adaptación de Villeneuve, pero es que da completamente igual. I didn't read Dune. El cine es una disciplina diametralmente opuesta a la literatura, que incluso se vale de ella, por lo que no importa cuánto haya querido cambiar el cineasta a la hora de hacer su película. No obstante, la novela es una fuente cuyo peso en la película no es menor, algo que podemos notar en el primer acto de la misma, tiempo que la historia se toma para plantearte el escenario del universo Dune, explicándote con diálogo las relaciones entre los personajes y los conflictos que tienen con los Harkonnen.
Todo el primer acto hace un ejercicio de resumir el contexto sociopolítico en el que se sitúa la historia, y esto no estaría mal si no fuera porque el modo que tiene de hacerlo es con mero diálogo, algo que uno no se espera de Villeneuve teniendo en cuenta sus obras anteriores. Blade Runner 2049, por ejemplo, es lo contrario a Dune. Es una historia con un ritmo lento, exposición visual en lugar de mediante el uso de diálogos y colores muy saturados para crear una atmósfera cyberpunk similar a la de la primera entrega, dirigida por Ridley Scott. Dune no tiene nada que ver con Blade Runner, más allá de pertenecer también al género de la ciencia ficción. Antes he dicho que Dune es una adaptación de un libro, pero para ser específico, en realidad, es la adaptación de solo la mitad de la novela, algo que creo que no le hace ningún bien, ya que esto obliga a la película a terminar con un cliffhanger. Sin embargo, creo que está bien llevado y la historia se puede sentir como algo autoconclusivo en cierta medida, aunque no al nivel de la versión de David Lynch, que sí le daba un cierre definitivo. Dune se planteó como una duología desde el principio para evitar que saliera una película demasiado larga como quería hacer Jodorowsky, ni una que condensara tanto en tan poco tiempo como la de Lynch. Con una película dividida en dos, Villeneuve se asegura poder desarrollar mejor a sus personajes o la propia trama, aunque seguía sin haber necesidad de sobresaturar al espectador con ese primer acto lleno de contexto. El problema es que la producción no se concibió como el de una sola película para las dos, como ocurrió con El Señor de los Anillos, por ejemplo, sino que el que hubiera una secuela dependería de los resultados de la primera entrega, que me alegra decir que han sido buenos y que Dune 2 ya ha sido confirmada. Aunque ahora Villeneuve diga que no le importaría hacer una tercera, algo que es más que obvio que depende más del estudio, Warner en este caso, que del propio director. Lo importante es que la historia de Paul Atreides no se va a quedar coja. El vender esta película como una primera parte ha sido parte de la estrategia para que la gente fuera al cine a verla y parece haber funcionado, porque Dune no deja de ser un blockbuster, pero lejos de la tendencia actual, según la cual las películas comerciales deben ser estruendosas y estúpidas como Godzilla vs. Kong, Dune consigue ser un blockbuster bastante sobrio, que si bien no es nada cerebral, lo parece, y eso por la rareza que supone la diferencia del resto de superproducciones actuales. En ese sentido parece más una película de estudio de las de antes que de las actuales. Visualmente la película es plana e incluso pobre en según qué aspectos. Si bien es cierto que nos ofrece unas imágenes muy bien compuestas y potentes a nivel visual, no puedo dejar de pensar mientras la veo que la paleta de colores se limita a unas pocas tonalidades de grises y marrones. Esto no es nada malo per se, sino una decisión estética. La película es gris a propósito y aunque no juega excesivamente con los contrastes, no llega a ser anodina o aburrida. De hecho, el utilizar una paleta de colores tan sosa y limitada le da una personalidad y le ayuda a crear una atmósfera onírica o enigmática cuando la necesita, como la escena de las brujas, donde predomina el negro más puro, aunque sí tiene algún que otro claroscuro, o todas las escenas del barón Harkonnen, que es presentado casi como una figura mística. Recuerda mucho a cómo presentaba Francis Ford Coppola al personaje del coronel Kurtz en Apocalypse Now, película a la que Dune paga su tributo haciéndole más de un homenaje visual. Por otro lado, utiliza colores cuando los necesita para que la estética no se haga repetitiva. Los personajes están bien utilizados y a pesar de tener muchos no sobra ninguno, aunque los principales y más importantes sean Paul y su madre, Leto Atreides o Duncan Idaho tienen suficiente peso como para que recuerdes de qué forma han intervenido en la trama. La mayor flaqueza de la película es el ser dependiente de forma forzosa de una segunda parte, pero como introducción al universo Dune hace un correcto trabajo. Incluso su protagonista, Paul Atreides, tiene un arco y una evolución bastante bien construida, como para que solo eso sea lo suficientemente interesante. A falta de una conclusión para su historia, se puede decir que Dune es un blockbuster bastante competente y espero que los estudios sigan esta corriente de películas más academicistas. Se puede concluir que si Dune es una buena película, debe ser por tanto también una buena adaptación.